Bien, chicos, entonces, a ver, lo que vamos a ver el día de hoy son límites trigonométricos, que fue lo que nos quedamos en la clase anterior, ¿no? Entonces, nos habíamos quedado en los límites notables. Aquí pueden observar las formulitas, ¿no? Que yo les escribí la última vez en la pizarra, que son, son los límites que vamos a utilizar para poder calcular otra clase de límites. Obviamente, para esta clase de límites, ustedes tienen que saberse las identidades trigonométricas, y listo, ¿no? Básicamente eso es lo que deben saberse. Y esta formulita que ustedes observan aquí. Bien, entonces en este problema número 1 me pide calcular el límite cuando x tiende a 0 de x por seno de x sobre 2 menos 2 coseno de x. Bien, entonces para calcular este límite, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar estos límites notables que ustedes observan en la parte de acá arriba. Si ustedes observan, todos los límites tienden a 0. Y aquí pueden observar límite cuando x tiende a 0, acá también cuando x tiende a 0, y en los dos de acá también. Ya, eso es lo primero que deben tener en cuenta, que el límite que ustedes van a calcular tiene que tender a 0. Si no tiende a 0, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es un cambio de variable para poder cambiar esa tendencia. ¿Ya? Entonces, este límite me dice el límite cuando x tiende a 0 de toda esta función. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Pues miren, en la parte de aquí abajo yo puedo observar que puedo sacar factor común el 2. Ya, si yo saco factor común el 2, entonces, ¿qué cosa nos queda? Pues, a ver, sacamos factor común el 2 y me va a quedar aquí 1 menos coseno de x. Miren en la parte de acá, en este límite trigonométrico, miren, dice el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de kx sobre kx cuadrado. ¿Este límite cuánto vale? Vale 1/2. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la parte de aquí yo tengo el límite cuando x tiende a 0 y aquí yo tengo 1 menos coseno de x. Es decir, el valor de k, ¿cuánto valdría aquí? El valor de k valdría 1 aquí. 1 menos coseno de kx. Aquí el valor de k sería 1. ¿Sí? En la parte de aquí. Aquí tengo 1 menos coseno de kx. El valor de k valdría 1. Entonces, todo esto de aquí debe estar dividido ¿para cuánto? Para kx al cuadrado. Pero, como nuestro valor de k vale 1, es decir, debe estar esto dividido ¿para cuánto? Dividido para x cuadrado. Entonces, lo dividimos para x cuadrado y me va a quedar algo como esto. 1 menos coseno de x y todo eso dividido para x cuadrado. Ya, pero ese x cuadrado, como yo lo agregué, también tengo que quitarlo. Entonces, no solamente es de agregar, sino que también tengo que quitar. Entonces, divido para x cuadrado y al mismo tiempo multiplico por x al cuadrado. Cosa que así la expresión no se altera, ¿no? Ya, entonces, miren, eso es lo que nos queda. Ahora, esta parte que está aquí, esta partecita de aquí, ¿cuánto vale? Aquí dice, el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de kx, solo que nuestro valor de k vale 1, sobre kx cuadrado, esto aquí da como resultado ¿cuánto? 1/2. Eso quiere decir que todo esto que ustedes observan aquí, todo esto de aquí, da como resultado 1/2. Y por lo tanto me va a quedar algo como esto. ¿Ya? Y me queda algo como esto. Bien, entonces, ¿qué más podemos hacer aquí? Aquí ustedes pueden observar que este 2 multiplica el 1/2 y también multiplica el x cuadrado, por lo tanto esto de aquí se cancela, ¿sí? Solamente me va a quedar el x cuadrado, pero en la parte de acá arriba, miren, tengo el límite cuando x tiende a 0 de x por seno de x sobre x cuadrado. Entonces, este x cuadrado se cancela con una x aquí. Y por lo tanto, ¿qué nada más nos queda? Nos va a quedar lo siguiente, nada más. Ya, a ver, nos va a quedar límite cuando x tiende a 0. Y lo único que nos queda aquí es seno de x sobre x. ¿Ya? Y ahora, este límite de aquí, ¿cuánto vale, chicos?
Miren que se parece al primer límite notable, el límite cuando x tiende a 0, del seno de kx, solo que nuestro valor de k vale 1, sobre kx, ¿ya? Este límite de aquí da como resultado 1. Bien, entonces, ¿qué es lo que deben observar primero? Nuevamente, lo que deben observar es que el límite tienda a 0. Ya, entonces aquí como ustedes observan, dice límite cuando x tiende a 0 de la cotangente de pi medios menos x sobre tangente de 2x. Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar en este límite? Vamos a utilizar el segundo límite notable. Miren, observen el de aquí. El límite cuando x tiende a 0 de la tangente de kx sobre kx. Aquí tengo tangente de 2x. Eso quiere decir que el valor de k vale ¿cuánto? Vale 2. Por lo tanto, la tangente de 2x debe estar dividida para 2x. Aquí. Entonces la divido para 2x. ¿Sí? Dividido para 2x. Pero así como agrego el 2x, ¿qué tengo que hacer? Quitar el 2x. Entonces, divido y multiplico. Es decir, de esta forma. Claro, entonces aquí tengo tangente de 2x. La divido para 2x y multiplico por 2x. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede con esto? Sucede que esta parte que ustedes observan aquí, esta parte de aquí, tangente de 2x sobre 2x, ¿cuánto se hace? En base al límite notable acá se hace 1. ¿Pero por qué se hace 1? Porque x tiende a 0. Por lo tanto, esto se hace 1 y se elimina y solamente nos quedaría el 2x de acá nada más. ¿Ya? Es decir, me queda el siguiente límite. Aquí nos quedaría 2x nada más. Bien, ese es el límite que tenemos ahora. ¿Qué más podemos hacer? Pues lo que vamos a hacer es convertir esta cotangente. Cotangente de pi medios menos x se lo puede convertir en coseno sobre seno. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a convertir esto de la siguiente manera. Nos quedaría algo así. Coseno de, aquí sería pi medios menos x. Y abajo sería, en cambio, sería lo mismo, pero con seno, ¿no? Seno de pi medios menos x. Bien, entonces nos queda algo como ese, chicos. Esta cotangente la convertí en coseno sobre seno. ¿Qué más podemos hacer ahora? A ver, aplicando identidades trigonométricas, yo puedo convertir este coseno de pi medios menos x, ¿en qué se convierte? Aquí es donde vamos a aplicar identidades trigonométricas. Y en la parte de acá abajo también, seno de pi medios menos x, vamos a aplicar identidades trigonométricas y nos va a quedar lo siguiente, chicos. Ya, va a quedar lo siguiente. A ver, este de aquí, el coseno de pi medios menos x, se convierte en coseno de pi medios por coseno de x. Como hay un menos, como aquí hay un menos, entonces se convierte en más. Más seno de pi medios por seno de x. Perfecto, nos quedaría algo como eso, ¿no? Ahora, el seno de pi medios menos x, ¿en qué se convierte? Se convierte en, no se olviden que el 2x de aquí, ¿no? O sea, aquí hay que hacer multiplicación, extremos con extremos, medios con medios, y este 2x multiplica al seno de aquí. Entonces va a quedar aquí 2x que multiplica a el seno de pi medio menos x, que ese es el que vamos a convertir. Se convierte en seno de pi medios por coseno de x menos coseno de pi medios por seno de x. ¿Ya? Listo, entonces ahí hemos aplicado las identidades trigonométricas, ¿no? Perfecto.
Entonces, ¿qué podemos eliminar aquí? Pues podemos eliminar lo siguiente, a ver. Aquí tengo coseno de pi medios. ¿Cuánto es el coseno de pi medios? Es 0. Entonces, coseno de pi medios por coseno de x, esto se elimina y se hace 0. ¿Sí? Acá tengo seno de pi medios. ¿Cuánto es el seno de pi medios? Esto se hace 1. Recuerden, el de aquí se hace 0, el de acá se hace 1. ¿Sí? Acá también, miren, coseno de pi medios. Coseno de pi medios es 0. 0 multiplicado por seno de x, esto se hace 0. ¿Sí? Y acá tengo seno de pi medios. El seno de pi medios vale ¿cuánto? Vale 1. Y multiplicado por el coseno de x, nada más. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos queda, chicos? Lo que nos va a quedar es lo siguiente, nada más. Ya, a ver, nos va a quedar límite cuando x tiende a 0. A ver, ¿qué queda en la parte de arriba? En la parte de arriba se eliminó esto y esto de aquí vale 1 y solamente queda seno de x. Y en la parte de abajo, ¿qué cosa se elimina? A ver, aquí tengo este 2x, no se olviden. Entonces va a quedar aquí 2x. Y en la parte de acá se eliminó el coseno, o sea, se eliminó toda esta parte. Esto se hace 1 y solamente me queda coseno de x. ¿Sí? Bien, entonces eso es lo que nos queda aquí, nada más. Bien, ¿qué más podemos hacer? A ver, si ustedes observan aquí, a ver, tengo el límite cuando x tiende a 0. Y aquí tengo seno de x, y eso está dividido para una x que está aquí abajo. Seno de x sobre x. ¿Cuánto se hace eso? Se hace en base al límite notable de acá, se hace 1. Y por lo tanto, lo que nos queda ahora simplemente es lo siguiente. ¿Ya? Entonces, este seno de x se elimina con la x de acá, porque se hace 1, ¿no? Seno de x sobre x se hace 1. Y nos queda eso que está ahí. Límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre 2 coseno de x. Como ya no hay nada más que simplificar, entonces lo que vamos a hacer es coger el valor de 0 y reemplazarlo en el límite. Cuando yo reemplazo ese valor, me queda coseno de 0, que eso es ¿cuánto? 1, y multiplicado por 1/2, por lo tanto el resultado total queda ¿cuánto? Queda 1/2. ¿Sí? Ese sería el resultado de nuestro límite. Bien, entonces miren, ¿no? Aquí dice límite cuando x tiende a pi medios. Ya el límite no tiende a 0. Como no tiende a 0, entonces no puedo utilizar estos límites notables. ¿Sí? Para usar estos límites notables, el límite tiene que tender a 0. Entonces, como aquí no tiende a 0, lo que vamos a hacer es un cambio de variable para cambiar esa tendencia. ¿Sí? La función aquí me dice que es 1 más seno de 3x sobre x menos pi medios al cuadrado. Bien. Entonces, a ver, vamos a hacer el siguiente cambio de variable. A ver, yo quiero que x tienda a 0, no que tienda a pi medios. Yo quiero que tienda a 0 para poder utilizar estos límites notables, ¿no? Entonces, a ver, vamos haciendo lo siguiente. Voy a hacer el siguiente cambio de variable. ¿Ya? Vamos a decir que una variable u, una nueva variable, va a ser x menos pi medios. Ese va a ser mi cambio de variable. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar aquí cuando yo hago este cambio de variable? U es igual a x menos pi medios, pero resulta acá nos dice en el límite que x tiende a ¿cuánto? Tiende a pi medios. ¿Ya? Entonces, como x tiende a pi medios, ¿sí? Si este pi medios tú lo reemplazas aquí en esta ecuación, te va a quedar u igual a pi medios menos pi medios, te va a quedar 0. Eso quiere decir que la u tiende a 0. Cuando x tiende a pi medios, la u tiende a 0. ¿Ya? Eso es lo que nos va a quedar.
u tiende a 0. ¿Sí? Porque eso es lo que dice nuestro límite, ¿no? Nuestro límite dice que x tiende a pi medios. Como yo estoy haciendo este cambio de variable, u igual a x menos pi medios, como x tiende a pi medios, lo reemplazo aquí, me va a quedar que u es igual a 0, pero lo que se dice es que u tiende a 0. Bien. Ahora, del cambio de variable, si yo despejo la x, ¿qué cosa nos queda? Despejen la x y te va a quedar que x va a ser igual a u más pi medios. ¿Sí? Bien. ¿Para qué hice todo esto? Hice todo esto para poder reemplazarlo en mi límite. ¿Cómo va a quedar el límite ahora? El límite va a quedar de la siguiente manera. A ver, va a quedar límite, ya no va a quedar cuando x tiende a pi medios, sino que ahora va a quedar cuando u tiende a 0. ¿Por qué va a quedar así? Porque lo que yo hice fue un cambio de variable. Entonces, como x tiende a pi medios, la variable u en cambio tiende a 0. ¿Ya? Ahora nos va a quedar lo siguiente. Aquí dice 1 más seno de 3x, pero ahora me va a quedar 1 más seno de 3 por x, pero la x, ¿a qué es igual? La x es igual a u más pi medio. ¿Sí? Porque recuerden que estamos haciendo un cambio de variable. Si yo hago un cambio de variable, tengo que cambiar todo completamente. Y en la parte de acá abajo dice x menos pi medios al cuadrado, pero resulta que x menos pi medios vale ¿cuánto? Vale u. Entonces nos quedaría u elevado al cuadrado. De esa manera nos queda. ¿Sí? Bien, ese es el nuevo límite. Entonces, como ustedes observan, el nuevo límite ya tiende a 0. Como ya tiende a 0, ya puedo utilizar los límites notables de acá arriba. La variable u va a ser como nuestra x, va a ser la nueva x. ¿Ya? ¿Qué podemos hacer aquí, chicos? Miren, lo que se me ocurre hacer aquí, lo más sencillo es multiplicar el 3 por la u y el 3 por el pi medio. Es lo primero que vamos a hacer, ¿no? Bien, entonces vamos haciendo eso de ahí, nos va a quedar de la siguiente manera. 3 por u más 3 pi medio. ¿Sí? Es lo único que voy a cambiar aquí en esta parte. ¿Qué más podemos hacer? Pues bueno, lo que voy a hacer es aplicar identidades trigonométricas. Aquí tengo seno de 3u más 3 pi medios. Entonces aquí en esta parte, vamos a aplicar identidades trigonométricas. Igual que lo que hicimos en el problema anterior. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Va a quedar de la siguiente manera. El seno de 3u más 3 pi medios, aquí es igual al seno de 3u por el coseno de 3 pi medios más el coseno de 3u por el seno de 3 pi medios. Y listo, chicos, miren, ahí ya hemos aplicado lo que son identidades trigonométricas. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué podemos simplificar aquí? A ver, vamos viendo, ¿qué podemos simplificar? Aquí tengo coseno de 3 pi medios, miren, aquí en esta parte. Coseno de 3 pi medios. ¿A qué es igual el coseno de 3 pi medios? Eso es igual a 0. Entonces, como esto vale 0, toda esta parte se elimina. En cambio, acá tengo seno de 3 pi medios. ¿A qué es igual el seno de 3 pi medios? Eso es igual a menos 1. ¿Sí? Por lo tanto, vamos reemplazando, ¿no? Recuerden que esta parte de aquí se elimina. ¿Qué nos quedaría ahora? Pues nos va a quedar lo siguiente. El límite, cuando u tiende a 0, a ver, ¿qué nos queda en la parte de arriba? Recuerden, esto se eliminó, entonces nos queda 1. El seno de 3 pi medios hizo menos 1 por coseno de 3u, nos va a quedar menos coseno de 3u. Y eso dividido para u al cuadrado. Listo, así es como nos queda ahora el límite, chicos. Bien. ¿Qué más podemos hacer? Si ustedes se dan cuenta, este límite que está aquí,
dice el límite cuando u tiende a 0, y aquí dice 1 menos coseno de 3u. En base a eso, yo me acuerdo del límite notable, que está aquí, miren, límite cuando x tiende a 0, de 1 menos coseno de kx. Kx, ¿cuánto vale la k? Aquí la k vale 3, este sería mi valor de k. ¿Sí? Entonces, pero eso debe estar dividido ¿para cuánto? Para kx al cuadrado. Es decir, la k y la x deben estar elevado al cuadrado. Pero en la parte de acá abajo yo solamente tengo aquí a u al cuadrado. Recuerden que la u viene a ser mi nueva x. Entonces solamente está dividido para u cuadrado. ¿Qué le faltaría? Le faltaría el valor de k al cuadrado. ¿Sí? Ok, k al cuadrado. Pero así como yo agrego este k cuadrado, tengo que quitar ese k cuadrado. Es decir, de la siguiente forma. Agrego y quito. Por lo tanto, nos va a quedar lo siguiente. Miren. Agrego. A ver, ¿cuánto es mi valor de k? K vale 3. Entonces, k cuadrado sería 9. Agrego el 9 y así como agrego el 9, ¿qué tengo que hacer? Quitar ese 9. Entonces, divido para 9 y multiplico por 9. ¿Ya? Entonces, esto que está aquí, ¿cuánto nos queda? 1 menos coseno de 3u sobre 9u cuadrado, en base al límite que está acá, eso vale 1/2. Y entonces lo que nos queda como resultado simplemente es 1/2 multiplicado por el 9 que está aquí. ¿Sí? Y por lo tanto, eso nos queda como resultado 9/2. ¿Sí? Y ese sería el resultado de nuestro límite, chicos. Los límites notables, ¿qué debe pasar? La tendencia debe ser 0. Eso es lo primero. La tendencia debe ser 0. Como ustedes observan aquí, este límite dice el límite cuando x tiende a menos 2. Entonces la tendencia no es 0. Por lo tanto, para cambiar esa tendencia, yo debo hacer un cambio de variable. Ya, entonces eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a hacer un cambio de variable. ¿Sí? Entonces, aquí viene la parte en que ustedes deben pensar, ¿cuál debe ser el cambio de variable? ¿Cuál debe ser el cambio de variable para que ya no tienda a menos 2, sino que tienda a 0? ¿Ya? Entonces, miren, es sencillo, simplemente, ¿no? Escogen una variable u, o una letra que ustedes deseen, y la u va a ser igual, y copiamos lo siguiente, miren. La x que está aquí, menos el valor que está aquí. ¿Ya? Entonces, quedaría de la siguiente manera. X, que es lo que está aquí, menos, y el valor que está aquí. Pero como el valor que está aquí es menos 2, con este menos de acá que yo puse, ¿se hace cuánto? Más 2. Ese sería nuestro cambio de variable. Así de sencillo se hace el cambio de variable. Solamente pones una variable u, o una letra que tú quieras, una t o cualquier letra. U igual, pones la variable x, en vez de la flecha pones el menos, y luego pones el valor que está aquí. Pero como este número es negativo, con el negativo de aquí se hace positivo. Listo, entonces ese es mi cambio de variable. Por lo tanto, como en mi problema dice que x tiende a ¿cuánto? A menos 2, ¿sí? Como x tiende a menos 2, entonces este menos 2 lo reemplazo en la x y te va a quedar ¿cuánto? Menos 2 más 2 te queda u igual a 0. Pero no se escribe u igual a 0, sino que se escribe u tiende a 0. ¿Sí? ¿Ya? Por lo tanto, bien. Entonces, listo, ya tenemos, como x tiende a menos 2, u tiende a 0, y lo que vamos a hacer también es despejar la variable x. Entonces, si yo despejo la variable x, del cambio de variable, ¿no? La x va a ser igual a ¿cuánto? A u menos 2. ¿Ya? Esos son los 4 pasos que ustedes tienen que hacer cuando hacen un cambio de variable. Bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es cambiar el límite que nosotros tenemos aquí. ¿Ya? A ver.
El nuevo límite ya no quedaría cuando x tiende a menos 2, sino quedaría cuando u tiende a 0. ¿Sí? Aquí, miren, en la parte de abajo, en el denominador, tengo x más 2, pero resulta que x más 2, ¿cuánto vale? Eso vale 1. Entonces, todo esto, x más 2, lo cambio por 1. Y aquí tengo tangente de pi por x. Pero la x la cambio por ¿cuánto? Acá tengo la x la cambio por u menos 2. ¿Sí? Bien, y ese sería nuestro nuevo límite. El límite cuando u tiende a 0 de la tangente de pi por u menos 2 sobre u. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Pues el pi lo multiplico por la u y el pi lo multiplico por el 2. Y lo que nos quedaría ahora es lo siguiente. Tangente de pi por u menos 2 por pi. O sea, sería 2pi. ¿Sí? Y bien, ese es el nuevo límite que me queda ahora, ¿no? Solamente multiplicando aquí pi por u menos el pi por el 2, sería 2pi. Bien, entonces, ¿qué más podemos hacer aquí? Pues lo que vamos a hacer es aplicar identidades trigonométricas. Aquí tengo tangente de pi por u menos 2pi. Entonces, esto aquí yo lo puedo cambiar por ¿qué cosa? Yo lo puedo cambiar por lo siguiente. Seno sobre coseno. Seno de pi por u menos 2pi sobre coseno de pi por u menos 2pi. Bien. Entonces, así quedaría nuestro nuevo límite. Ya miren, que lo único que he hecho es cambiar la tangente. La tangente se la cambia como seno sobre coseno. Es lo único que he hecho aquí. Y eso está dividido para u. Aquí, como yo tengo fracciones, puedo multiplicar extremos con extremos, medios con medios, y esta u pasa a multiplicar aquí al coseno. Esta u multiplica aquí al coseno. Multiplicando extremos con extremos y medios con medios. Entonces nos va a quedar lo siguiente ahora. ¿Ya? Límite cuando u tiende a 0. ¿Sí? Bueno, aquí nos va a quedar lo mismo. Seno de pi por u menos 2pi. Y la u multiplica aquí. U por coseno de pi por u menos 2pi. Bien, eso es lo que nos queda hasta ahora. Bien, ¿qué más podemos hacer ahí? Pues lo que vamos a hacer de nuevo es aplicar identidades trigonométricas. Aquí tengo seno de pi por u menos 2pi. ¿En qué se convierte eso? Y acá también coseno de pi por u menos 2pi. ¿En qué se convierte esto de aquí? Entonces nos va a quedar lo siguiente. El seno de pi por u menos 2pi se convierte en seno de pi por u por coseno de 2pi menos coseno de pi por u por seno de 2pi. ¿Sí? Bien, y en la parte de abajo, a ver, tengo u y la u multiplica al coseno de pi u menos 2pi. Y este coseno de pi u menos 2pi, ¿en qué se convierte? Se convierte en coseno de pi por u por coseno de 2pi. Como es menos, se hace más, seno de pi por u por seno de 2pi. ¿Sí? Y listo, ese es el nuevo límite que nos queda. Todo eso que ustedes observan ahí. Tengo coseno de 2pi. El coseno de 2pi, ¿en cuánto se convierte? ¿O cuánto vale? Esto aquí vale 1. En cambio acá tengo seno de 2pi. ¿El seno de 2pi vale cuánto? 0. Acá también, en la parte de abajo, seno de 2pi, 0. Y esto se elimina. Y en la parte de acá tengo coseno de 2pi. ¿Y coseno de 2pi vale cuánto? 1. Perfecto, entonces
A ver, ¿qué nos queda? En la parte del numerador, ¿qué queda? Se elimina lo de aquí, esto se hace 1, solamente queda seno de pi por u. Y en la parte de abajo se elimina lo de aquí, esto de aquí vale 1, y te queda coseno de pi por u, pero multiplicado por la u que está acá afuera. Es decir, queda u multiplicado por coseno de pi por u. Perfecto, nos queda eso de ahí. ¿Ya? ¿Qué más podemos hacer? ¿Ya? Miren, ahí se simplificó todo eso, ¿no? Aquí tengo seno de pi por u sobre coseno de pi por u. Entonces, seno de pi por u sobre coseno de pi por u, ¿en cuánto se convierte? Se convierte en tangente de pi por u. Es decir, nos queda lo siguiente ahora en cambio. Es decir, el seno de pi por u sobre el coseno de pi por u se convierte en tangente de pi por u. Y eso está dividido para la u que sobra aquí. Bien. ¿Qué más podemos hacer aquí? Pues observen en la parte de acá. A ver, estamos aquí, ¿no? Estamos aquí. Si ustedes observan esto, se parece al segundo límite notable. Límite cuando x tiende a 0, solo que acá es límite cuando u tiende a 0. Y tenemos aquí tangente de k por u. Acá también, miren, tangente de kx, es decir, la k vale pi, dividido para u. En cambio, acá es dividido para k por x. Es decir, ¿qué tengo que agregarle aquí? Tengo que agregarle el pi, correcto. Tengo que agregarle el pi. Pero así como yo agrego el pi, ¿qué tengo que hacer? Tengo que quitar el pi. Agrego para que no se altere la expresión. ¿Sí? Entonces, es decir, de la siguiente manera. Aquí, agrego un pi y así como lo agrego, quito ese pi. Cosa que así no se altera la expresión. Por lo tanto, esto que está aquí, tangente de pi por u sobre pi por u, ¿cuánto vale? Eso vale 1. Entonces, 1 multiplicado por pi, el resultado nos queda ¿cuánto nada más? Pi. ¿Sí? Y ese sería el resultado de nuestro límite.